Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles, para que juntos estudiemos de la lección número 12, hoy jueves 15 de diciembre. Y el título para el día de hoy, Satanás desenmascarado. Dice Satanás desenmascarado. Veamos, ¿desenmascarado de qué? ¿Qué es lo que anhelaba Satanás? Él anhelaba el trono de Dios. Él había levantado calumnias en contra del gobierno de su creador. Porque recuerden que Satanás, un ángel, y los ángeles son creados por Dios. Y este ángel, el más cerca de Dios, porque era, dice, el ángel cubridor, que estaba ante la misma presencia de Dios, a causa de la multitud de sus contrataciones, su mente se desvió del propósito por el cual había sido creado, y él mismo anheló el lugar de Dios. Y así es de que no hubo ya lugar para él en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon, lidiaron contra Satanás y sus ángeles, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Fueron arrojados del cielo. Y muchos dicen, ¿y por qué fue arrojado a la tierra? Al principio, cuando él fue arrojado, no había un lugar en el universo donde él pudiese hacer su casa. Él andaba de lugar en lugar buscando dónde le daban la entrada. Y aquí en la tierra solamente había un lugar donde él podía llegar para tentar a la pareja que Dios había puesto en el jardín del Edén, Adán y Eva. Y ese lugar era donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les había dicho no se acerquen allí. Vemos allí a un Dios misericordioso, Dios de amor, que les estaba diciendo no se acerquen a ese lugar, porque Satanás, que fue arrojado del cielo, va a tratar de engañarlos. Y vemos allí que esta pareja esperaban encontrar y ver a un ángel, porque ellos conocían a los ángeles. Los ángeles llegaban, platicaban con ellos, también el Hijo de Dios llegaba, porque había perfección, así de que podía
a estar delante de su Creador. Ellos entonces esperaban a un ángel, pero como él era astuto, este ángel Lucifer, astuto, dijo: si yo me presento tal cual soy, ya me describieron y no voy a poder engañarlos. Fue así que Satanás utilizó un medio, la serpiente, y se posó en el árbol. Y Eva se desvió y fue al árbol para ver sus frutos, porque quería saber qué sabor tenía. Había saboreado de todos menos de ese. ¿Qué sabor tendrá? La tentación la jaló y ella lo permitió. Y entonces conocemos el diálogo que hubo entre la serpiente y Eva. Y ahí fue donde el ser humano, al desobedecer la palabra de su Creador y escuchar la voz de Satanás, le dieron cabida aquí en la tierra. Y ahí fue donde comenzó el dolor y el sufrimiento para la raza humana. Y Satanás se sentía el amo, el rey de este mundo con todos sus demonios, y a los seres humanos esclavos, haciéndolos sufrir, porque de esa manera hacía sufrir el corazón de su Creador. El que debía ser el representante de los seres humanos en los concilios celestiales era Adán. Pero como Adán fue vencido por Satanás, el representante de los seres humanos llegó a ser el engañador, este ángel que fue arrojado del cielo. Pero como representante de los seres humanos, iba a esas reuniones allá en el cielo. Imagínense, estando entre medio de todos seres que amaban a Dios, estando esa mancha, ese ángel perverso. Pero Dios respetó la autoridad que tenía él, que tenía este ángel aquí en la tierra. Y entonces ya hemos visto lo que sucedió allí en el concilio celestial. Pero Dios, amando a sus criaturas, amando a lo que Él había hecho con sus manos, Él había hecho un plan para salvar a la humanidad y desenmascarar a Satanás ante el universo entero. Y entonces Él fue que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne. Porque recuerden lo que el Señor dijo ahí en Génesis a Satanás. Leámoslo. Está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía, salida de los labios de Dios al engañador, a Satanás, se cumplieron 4000 años después. Leamos el libro de San Juan, capítulo 12, los versículos
30 al 32. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué esa voz? Leamos el versículo 28 de quién era. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien, veamos entonces cómo es que Dios desenmascaró a Satanás ante el universo, para que el universo dictara juicio en contra de este ángel y de los que lo habían seguido. ¿Qué hizo Dios? Porque recuerden que una de las mentiras de Satanás es que Dios no ama a los seres humanos, los ha dejado a la intemperie. Así es de que Dios tenía que responder de que Él amaba a los seres humanos, que los seguía amando aunque habían pecado, aunque la paga del pecado era muerte, y es muerte. Dios tuvo que hacer lo siguiente. Ya lo hemos estudiado en el transcurso de la semana, pero vamos a unir todo. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso está en Filipenses capítulo 2, y ahí lo encontrará. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, vamos a leerlo directamente, no solamente con la mente. Busquemos el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que hizo Dios. Vemos que el Hijo de Dios se cumplió lo que Él había dicho en el libro de Génesis, cuando nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vamos a buscarlo, leámoslo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que el Padre, allí en el Edén, dijo que iba a venir el Mesías, el Salvador. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió, cuando llegó el cumplimiento, llegó el tiempo
Él envió a su Hijo. Con la naturaleza humana, ya miramos de que Él debía de tomar la naturaleza desde su mismo principio. Y de esa manera no habían más mentiras de Satanás de decir que Dios no había sentido los sufrimientos humanos en su cuerpo, porque sí lo sintió, porque Él vino a esta tierra y tomó la naturaleza humana en Él, en su cuerpo. Él se volvió humano como nosotros. Y estando en la condición de hombre, vemos que el enemigo lo empezó desde que nació a acosar para destruirlo. Desde que nace. Porque Satanás sabía cómo vencer a la raza humana. Si yo derroté a Adán y a Eva cuando eran perfectos, dice Satanás, ¿cómo no voy a vencer ahora al Hijo de Dios, aquel que me derrotó en el cielo? Ahora yo tengo ventaja porque ahora Él es inferior a Adán, porque Adán era perfecto y así lo derroté. Y ahora el Hijo de Dios viene y toma una naturaleza débil a consecuencia del pecado, 4000 años de pecado. Lo voy a vencer. Y ahí vemos las tentaciones que sufrió. ¿Y cuál fue la primera tentación? La del apetito. ¿Tienes hambre? Después de 40 días de estar en ayuno día y noche, ¿tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué lo tienta allí? Porque el Hijo de Dios no debía utilizar sus poderes divinos para luchar contra Satanás. Porque el día que él utilizase sus poderes divinos para salir de un apuro con Satanás, el plan de salvación quedaba quebrado y lo ganaba Satanás. Satanás era astuto, y entonces él estaba diciendo: tú estás hambriento porque quieres, usa tu poder, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, y le hizo otras 2 tentaciones más, de las cuales él tienta a la raza humana. Las cosas del mundo, la vanagloria de la vida. Pero el Hijo de Dios no cedió a la tentación y le dijo: vete de aquí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vinieron los santos ángeles a servirle a su comandante. Así es de que el Hijo de Dios, como nos dicen en el libro de los Hebreos, capítulo 4, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, ¿qué encontramos allí? Hebreos 4, nos dice en el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en cuánto dice allí? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Satanás lo tentó, luchó para que el Señor Jesús cayera en sus trampas. Pero el Señor Jesús no cayó. Y por eso Él decía que Satanás no tenía nada con Él, porque Él no cedió a la tentación. Pero ahora viene una pregunta: ¿cómo es que
Jesús venció a Satanás en las tentaciones. Muchas veces nosotros decimos, pues Él era Dios. Recuerde que Él no podía luchar contra Satanás como Dios. Tenía que luchar contra Satanás como ser humano, 100% humano. ¿Y en qué estuvo? ¿Dónde estuvo el secreto de la victoria de Jesús? Él dependió siempre de su Padre. ¿Por qué fallamos nosotros? ¿Por qué caemos en las trampas de Satanás? Porque confiamos en yo, en mí mismo, y no dependemos de Dios, no dependemos de Cristo. Allí está. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Ninguno. ¿Pero por qué murió? Si Él, como ser humano, no había pecado. ¿Qué es lo que Él merecía como ser humano? La vida. Pero sin embargo, Él cargó con lo que nosotros merecemos. Hizo un trueque con su Padre. Padre, lo que tú me vas a dar a mí, dáselo a mis hermanos, los humanos, y dame a mí lo que tú tienes para ellos. Muerte. Sigue la lucha. Envenena la mente de aquellos que dicen ser sus seguidores, el pueblo de Dios, a ese pueblo que lo había guiado por siglos y siglos. Ahora se vuelve en contra de Dios. Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En vez de eso, lo condenaron a recibir una muerte de cruz. No olvidemos que todas estas escenas las está mirando el universo entero. Porque lo que está en lucha y lo que está delante de todo el universo es el carácter de Dios. El carácter de Dios ha sido cuestionado. Y hay que desenmascarar, hay que sacar la verdad. ¿Quién está en lo cierto? ¿Si Dios o Satanás? Y eso es lo que se está librando aquí en la tierra. Job fue un vislumbre pequeño, pero en Cristo Jesús está la realidad. Y he llevado Él hasta a la cruz para morir. Pero nos dice en el libro de Juan, cuando Él ya estaba en la cruz, Él dice estas palabras: consumado es. ¿Qué es lo que se había consumado? Se había consumado ya el esclarecimiento, o sea, la veracidad de que Dios es justo, Dios es amor, Dios cuida de sus hijos, que Satanás es un mentiroso. Delante del universo, Satanás quedó desenmascarado, porque si Satanás hubiese llegado a ser el comandante, o sea, el que rigiera un nuevo gobierno, iba a llevar al universo al caos.
Quiere decir que lo que se está desarrollando aquí en la tierra es como un pequeño gobierno que Satanás tuvo la oportunidad para ser desenmascarado y que sea erradicado totalmente. Él, el pecado y todos aquellos que lo sigan a él. Bien, el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí es desenmascarado. El ser humano ahora se le ha pagado el precio de su pecado. La paga del pecado es muerte. Ya está pagada. Pero ahora el universo todavía está mirando allí porque dice, bueno, nuestro comandante, nuestro Dios, fue muerto. Venció Satanás. Todavía está eso. Pero al tercer día, cuando Él es resucitado por su Padre, se dan cuenta que el vencedor ha sido el Hijo de Dios. Por 3 días el cielo estuvo en silencio. Pero cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sale de esa tumba, la tumba de José de Arimatea, el cielo, el universo entero, canta hosanas, alegre porque sí, ahora sí, el universo entero sabe de que Satanás era el mentiroso y Dios estaba en lo correcto. Ahí se desenmascaró al enemigo y está destinado a ser destruido. Ya no hay oportunidad ni que se diga va a estar más tiempo, no. Ya está destinado. Ya está dicho, pero ahora solamente falta que nosotros los seres humanos tomemos la decisión a quién serviré. Todavía hay una oportunidad. Dice, el Hijo de Dios viene por segunda vez, como nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9. Mire lo que nos dice en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, dice, a los que le esperan. ¿Eres tú, querido hermano, uno de los que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No hemos leído el 2 de Corintios 5:19. Mire, leamos. 2 de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba reconciliando, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ahora nosotros, los que quedamos en la tierra, a los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de la reconciliación. Tú y yo somos los mensajeros de Dios, pero no es solamente por palabra, sino que es primeramente por una vida, un testimonio. Lo que yo hago, las cosas que los demás miran en mí, son las que hablan quién reina en mí, a quién sirvo.
No importa, como dice aquí al final de la lección. Hay mucho más de qué hablar de todo esto, hermanos. Esto nomás ha sido a grandes rasgos. Pero nos dice, no importa cuáles sean los pecados que cometiste. Jesús pagó en la cruz el precio total de tu penalidad por ellos. Si alguien se pierde, no va a ser por ser pecador, porque pecadores todos somos. No hay justo ni siquiera uno. Si nos perdemos, va a ser por no haber aceptado ese regalo del cielo, por no haber permitido que Él reine en nuestros corazones. ¿Por qué esta asombrosa verdad debería cambiar tu vida y hacer que desees vivir en obediencia a Él? Estas verdades deben de hacer que cada uno de nosotros dejemos el mundo, las cosas del mundo, y le dediquemos nuestra vida a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. ¿Estás dispuesto? Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y hermana. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.